Capítulo 82. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 5. Por primera vez en varios meses, el estruendo de Camelot se hizo más débil, pero Agravain supuso que era natural. El rey era adorado por el pueblo y respetado por igual por los caballeros. Con la ausencia del rey, solo quedaba la cháchara de la vida cotidiana. Sin embargo, los chismes sobre la ayuda de la reina en los asuntos de Estado y sus capacidades en el campo de batalla continuaron como un tema candente entre las mujeres en general. Algunas hijas nobles incluso habían tenido la motivación de seguir los pasos de sus hermanos y levantaron una espada por primera vez en sus vidas. Un sentimiento de empoderamiento y cambio permanecía en el aire, pero tales cosas eran irrelevantes en la opinión de Agravain. Todo lo que vio fueron números, y si las mujeres decidían tomar las armas, eso solo significaba más mano de obra para arrojar a las líneas defensivas que se extendían por todo el país. ¡Qué dolor de cabeza! Acordándose del estado de cosas del reino, Agravain se pellizcó el puente de la nariz y apoyó el codo sobre un escritorio ubicado en su sector privado del castillo. Los rollos y pergaminos se dejaron cuidadosamente apilados en filas junto a las paredes alineadas con estantes de libros y espacio de almacenamiento. No tenía más muebles que la silla y el escritorio en el que se sentaba, ya que no necesitaba lujos cuando había un trabajo que hacer. Era típico de la personalidad estudiosa y meticulosa de Agravain. Se había ido el rey y el estado de cosas del reino ahora recaía completamente en manos de Agravain. Él estaba manejándose apenas. Lancelot, Tristian, Gawain, Bedivere y los otros caballeros se las arreglaron con facilidad para la patrulla fronteriza, pero Agravain no era de los que se quejaban con otros que estaban trabajando, no. Él era uno de los que se quejaban con otros que eludían sus responsabilidades para holgazanear. ¡Maldito Merlín! La expresión de Agravain internamente se tensó en una oscura mueca de molestia, mientras hacía todo lo posible por controlar su temperamento. Sería una tragedia si su ira apareciera en su rostro y se sumara a su ceño fruncido perpetuo. Agravain casi rompe la pluma de escribir que tenía en la mano. Merlín tenía un trabajo. Un solo trabajo. Agravain sintió un tirón en el pie de sus pantalones y miró a los gemelos del rey y la reina que intentaban trepar por su pierna. Merlín había dejado la supervisión de Artus y Annabel en sus manos durante el transcurso del día, mientras el hombre sin duda encontraba un grupo de mujeres para afligirse en la cama, el mujeriego. Lo que era peor era que Merlín nunca dejaría de estar presente cuando el rey y la reina controlaran a sus hijos a través de medios mágicos, dando la ilusión de que era un cuidador diligente. Una vena reventó en la frente de Agravain ante la idea, pero en presencia de Artus y Annabel, ni siquiera podía desahogarse. Definitivamente estaría informando a la reina sobre el comportamiento de Merlín, y si embellecía algunos puntos, ¿quién lo sabría mejor? Era su palabra contra la de Merlín, y eso ni siquiera era una competencia. El pensamiento alivió una fracción del estrés de Agravain, pero eso fue más que suficiente para mantener su autocontrol. Parar ahora. Dirigió una severa advertencia a Artus y Annabel, quienes se congelaron en sus acciones y lo miraron. Lo digo en serio. Estoy ocupado. Trató de dar un aire imponente, pero los gemelos eran diferentes a los bebés normales de un año. Un padre y una madre fuera de lo común no engendrarían hijos comunes. Artus y Annabel simplemente balbucearon ante el intento de Agravain de controlarlos y pronto pusieron sus ojos en los numerosos documentos que Agravain había pasado horas clasificando. Aparentemente, Agravain no reaccionó, pero su respiración se atascó en su garganta ante la perspectiva de tener que hacer todo de nuevo. Bien, mocosos. Solo súbanme por la pierna. Agravain se resignó al menor de los dos problemas. Tendría que hacer todo lo posible para ignorarlos y pensar. Sonriendo, los gemelos continuaron tratando de levantarse por la pierna de Agravain, a pesar de no tener suficiente fuerza en sus brazos regordetes para levantarse más arriba de sus espinillas. En su defecto, comenzaron a engomar la tela de su manto limpio. La sensación húmeda de la saliva empapando su ropa no era algo que apreciara. No reacciones a eso. Que no vale la pena. Agravain de alguna manera se convenció a sí mismo. Prefería esto que el momento en que se cagaban, y él era el único que quedaba para lidiar con eso. Agravain se estremeció. Apretó los ojos para cerrarlos y volvió al asunto en cuestión, enfocando su atención en su gol más reciente.
A pesar de que estaba a regañadientes para admitirlo, Agravain aún se maravillaba por dentro de los posibles desarrollos que Shirou había propuesto en su tiempo como rey. Las carreteras y la infraestructura se priorizaron sobre los desarrollos militares y, al principio, Agravain se mostró escéptico sobre el enfoque. Estaban en guerra y las líneas del frente necesitaban un suministro constante de raciones y equipo. Había pensado que no había tiempo para concentrarse en asuntos secundarios, pero de alguna manera fue efectivo. Las mejores técnicas de cosecha dieron paso a un mayor rendimiento de los alimentos, y los caminos permitieron un reabastecimiento más rápido. La mejor parte fueron los efectos indirectos. Al centrarse en los ciudadanos y el crecimiento del reino, la esperanza para el futuro surgió en la gente constantemente bajo la sombra y la opresión de la guerra. El optimismo comenzó a extenderse, y el optimismo fue una herramienta poderosa que contrarrestó el miedo. Los caballeros y los soldados no solo estaban trabajando valientemente para defender la tierra, sino que los habitantes estaban comenzando a hacer avances tecnológicos a partir de los conocimientos que proporcionó Shirou. Los vagones de transporte pudieron transportar cargas más grandes mediante la introducción de marcos metálicos y suspensiones para permitir la distribución de una mayor fuerza. Camelot estaba vivo y próspero. No era de extrañar porque el alboroto se había calmado con la partida del rey, y por eso Agravain tuvo que trabajar más duro. Sin importar los logros de Shirou, Agravain se creía obstinadamente capaz de hacerlo mejor. Superó con creces a Shirou en términos de administración, pero Shirou lo derrotó en términos de innovación. Agravain se enorgullecía de ser el más experto en ayudar a Arturi en asuntos políticos y administrativos, pero últimamente había sentido que sus capacidades disminuían. Esto tenía que ser rectificado de inmediato, y lo haría permitiendo que Camelot prosperara incluso sin Shirou cerca. Esta fue su mayor prueba y prometió que no fallaría. Además, ver el reino crecer y desarrollarse era agradable, ahora si su estado de ánimo no se fuera a la mierda en unos pocos segundos. Con lo agradable que había sido la vida para él en los últimos años, solo ahora se vio obligado a recordar la naturaleza original de su posición. La calidez y la emoción despreocupada que habían tardado años en brotar del interior de Agravain se helaron abruptamente hasta los huesos. Observó como una carta sellada con una insignia de cera con la imagen implícita de un cuchillo largo se manifestaba abruptamente frente a él. Había sido entregado a través de la magia, y casi de inmediato, Agravain vio a Merlin levantándose de donde estaba tratando de seducir a un grupo de sirvientas en el patio a la vista de la oficina de Agravain. Artus y Annabel se detuvieron en sus acciones y miraron la carta, pero Agravain casi instintivamente les bloqueó la vista y mantuvo alejados a los mocosos. La magia oscura estaba imbuida sobre la superficie de la carta y no deseaba correr el riesgo. Sabía de quién había venido esta carta. No era más que un recordatorio, una señal para que conociera su lugar y, sin embargo, no pudo evitar ponerse tenso. Tomó la carta en su mano y contempló cómo los rastros de magia dejaban la carta por completo. Morgan siempre fue una bruja cuidadosa. Artus y Annabel lo miraron con curiosidad, pero no era como si pudieran entenderlo. De repente, la puerta de la oficina de Agravain se abrió después de un cortés golpe. Tarareó Merlin mientras fruncía el ceño inusualmente, su mirada moviéndose de izquierda a derecha. A menudo puede holgazanear, pero Merlin no era más que atento cuando se trataba del tema de la hechicería. Por eso Shirou y Arturia le habían confiado la seguridad de sus hijos. Merlin, Agravain guardó hábilmente la carta y se encontró con la mirada del mago de la corte sin pestañear. Sin sentir nada fuera de lo común en la oficina de Agravain, Merlin volvió a ser el mismo de siempre y sonrió tímidamente. Mi error, lo siento por entrometerme. Dicho esto, Merlin se giró para irse. Llévate a los mocosos contigo. La vena de Agravain estalló cuando soltó una de sus fuentes de frustración. Las palabras de Agravain entraron por un oído y salieron por el otro. Merlin fingió sordera y se fue rápidamente, pero Agravain sabía que el mago ahora estaba nervioso. A solas con Artus y Annabel, Agravain una vez más sacó la carta y la miró fijamente. Las piezas se fueron reuniendo lentamente una por una para una ambición que se había dejado enconarse durante años. El principio del fin estaba cerca, y Agravain se encontró con una sola elección que hacer. ¿Qué era lo que verdaderamente importaba?
La emoción que se gestaba en los ojos de Agravain se desvaneció en un tono monótono cuando abrió la carta y leyó su contenido. Por el reino. Fuera lo que Edgar había pensado inicialmente que Gale tenía en mente cuando Gale entró por primera vez en la tienda de Edgar, no era una proposición de paz. Había esperado algo más en la línea de una carta de triunfo que revirtiera y minimizara las bajas de la guerra. Era de esperarse, ya que Edgar entendió claramente que el conflicto no terminaría a menos que los lugareños fueran derrotados o los sajones murieran en el intento. Aunque Gale propuso la convivencia y contó con el respaldo de una hija de Hengist, Edgar no quedó convencido. En las incursiones sajonas iniciales, los sajones habían saqueado y anexado grandes parcelas de tierra que pertenecían formalmente a la nobleza nativa. No había forma de que la paz realmente pudiera reinar cuando solo estaba en contexto. La animosidad se gestaría y pudriría en los corazones de aquellos que habían sido expulsados de sus tierras, y la guerra se repetiría, si no en la generación actual, en la siguiente. La sangre manchó las manos de todos los sajones que vivían en el territorio ocupado. Algunos pueden ser inocentes como nuevos inmigrantes, pero eso no cambió la historia de conflicto que los sajones tenían con los lugareños. No había manera de lavar el daño hecho, o dejarlo atrás. Edgar no era tan ingenuo como para creer en los corazones de las personas. El odio es un ciclo de violencia y dolor alimentado únicamente por la venganza personal. Edgar se había dado cuenta de este punto desde que rastreó al asesino de su padre en la campaña sajona inicial y mató al hombre en combate con sus propias manos. El sentimiento de satisfacción fue fugaz, luego vino el vacío, y la capacidad de ver lo que había hecho cuando los hijos del hombre que había matado juraron venganza antes de huir. En sus ojos, se había visto reflejado en las figuras de los niños que huían. No había tenido el corazón para perseguirlo, y también fue el comienzo de sus hábitos de bebida. Ya no sentía que tenía una razón por la que luchar. O la guerra terminó eliminando toda resistencia del lado enemigo, o los sajones regresaron a su tierra natal gobernada por tiranos emergentes y conflictos civiles. Ninguna opción era plausible en opinión de Edgar y por eso se había desilusionado. Coexistencia. Edgar se encontró volviendo a esa única palabra mientras observaba ociosamente cómo se acumulaba la espuma en la superficie de su jarra de cerveza intacta que tenía delante. ¡Qué montón de estupideces! Estaba solo sentado con los pies apoyados en el escritorio de su tienda después de despedir a Gale y Natalie, quienes comenzaron los preparativos para la apuesta. Iba a celebrarse fuera del campamento, y Edgar había sido demasiado perezoso para cooperar y movilizar personalmente a sus propios hombres para el evento, así que se lo dejó a Gale. Todo lo que se requería de Edgar era observar cuando comenzó el partido. Y eso estaba muy bien con Edgar. Refunfuñando para sí mismo, Edgar hizo a un lado su jarra de cerveza y, por primera vez en años, comenzó a considerar seriamente las alternativas para el futuro. En caso de que Gale tuviera éxito en sus planes con Lady Natalie, entonces, ¿qué sucedería entonces? Por supuesto, ¿qué iba a hacer si fallaban? Rascándose el volante de su barba desaliñada, Edgar sacó los pies de su escritorio y se sentó en una posición adecuada mientras fruncía el ceño. Tendrían que implementarse leyes, y luego aún estaba la variable del rey británico. ¿Debería planear un asesinato? Ya le habían dado un curso de acción plausible que había estado postergando constantemente, pero se desvió. El presente asunto era un tema completamente diferente. Fue para la prosperidad de los sajones en su conjunto. Edgar sabía que la guerra tenía que terminar de una forma u otra, y la ingenuidad no era la manera de hacerlo. Gale no parecía de los que arreglan los cabos sueltos, así que en el caso de que Edgar terminara perdiendo su apuesta y Gale demostrara que tenía los medios para hacer realidad su objetivo, entonces Edgar arreglaría todo él mismo. Las manos ya manchadas de sangre no podían oscurecerse más. Poniéndose de pie, Edgar se movió al lado adyacente de la tienda donde guardaba su cofre de guerra y rápidamente abrió la antigua reliquia. No lo había cuidado adecuadamente en varias edades, y la marca grabada sobre él ya se había desvanecido y astillado. Este era un registro de sus ambiciones y victorias pasadas guardadas para recordarle lo que alguna vez fue. Una vez más, Edgar abrió su cofre de guerra y se puso el manto de guerra sobre las hombreras de su hombro derecho.
Encajaba perfectamente, sus manos lo aseguraron en su lugar con una eficiencia que reveló la profundidad de su experiencia. Equipándose con sus viejas armaduras de cuero y mirando fijamente sus trofeos de guerra, la disposición de Edgar cambió de golpe. Su estómago se había agrandado la última vez que había participado en el campo de batalla, pero sus músculos recordaban los movimientos. Sacó la espada atada a la correa de su cintura y practicó algunos golpes de prueba para recuperar la sensibilidad. Edgar asintió, respiró hondo y enderezó la espalda. Ahora bien, era hora de ver los resultados de una apuesta. Gane o pierda, la llegada de Gale al menos le había permitido a Edgar tomar una decisión sobre el futuro. Permanecer en su trasero por más tiempo no le reportaría ningún resultado. Si quería que la guerra terminara, entonces tenía que luchar por ella. Al salir de su tienda, la ayuda inmediata de Edgar dejó caer los papeles en sus manos y miró a Edgar como si lo mirara por primera vez. Los pedazos de pergamino fueron levantados por el viento y esparcidos por todas partes, pero el ayudante no les prestó atención. De pie ante el ayudante estaba el verdadero Edgar Freesia, experimentado comandante de docenas de escaramuzas a lo largo de la frontera sajona. Su valentía, aunque enmascarada por su desilusión, simplemente había permanecido enterrada dentro de él hasta ahora. «Sé comandante», tartamudeó el ayudante. Tranquilo, Edgar palmeó el hombro de su ayudante y sonrió. El ayudante se quedó inmóvil en respuesta, aparentemente sin aliento al darse cuenta de que el comandante había regresado. «Sí, informando, señor». El ayudante saludó y tomó en serio las palabras de Edgar. «Los preparativos del comandante Gale están listos en campo abierto». ¿Estaban listos, así de rápido? Edgar no podía creerlo al principio. Los sajones eran un grupo ruidoso y su ejército no era diferente. Muchos creían en el honor de la batalla. Un verso todo no era un concepto con el que la mayoría de los guerreros comprometidos con el honor estuvieran de acuerdo, ya que no había gloria en la victoria. Sería un fastidio convencer a cualquier sajón de lo contrario, y esa era la razón principal por la que Edgar había sido demasiado perezoso para ayudar a preparar la apuesta. ¿Qué había hecho y dicho Gale para permitir que el ejército se reuniera y cooperara tan rápidamente? Edgar no lo sabía, pero no era como si importara. Tendría que verlo por sí mismo. Despidió a su ayudante y comenzó a caminar hacia los campos donde se realizaría la apuesta. Mientras tanto, tomó nota cuidadosa de la creciente intensidad de la brisa, y la forma en que el alboroto del campamento se convirtió lentamente en un silencio notable. Extraño. Edgar sintió que una gota de agua caía sobre su frente. Se limpió con el dorso de una mano y miró hacia el cielo. La lluvia había llegado, una tormenta se cernía sobre el horizonte. Edgar frunció el ceño. Cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, se protegió la cara con un brazo de la fuerte brisa y rápidamente avanzó. Sería difícil luchar bajo la lluvia, debido a la creación de barro y el frío del viento. Por lo tanto, Edgar sabía que Gale no querría perder el tiempo. La predicción de Edgar fue acertada, ya que pronto escuchó el clamor de espadas y escudos chocando entre sí a medida que se acercaba al campo. Solo le pareció extraño, ya que recordaba claramente a Gale diciendo que su luchador lucharía contra el ejército con las manos desnudas y sin armadura, porque el metal chocaría contra el metal en tal caso. A medida que Edgar se confundía cada vez más, aceleró el paso, llegó al campo y luego se congeló abruptamente. ¿Qué demonios? Había llegado el momento. Las lluvias eran cada vez más feroces y el rugido del cielo cada vez más fuerte. Gale le había explicado a Shirou sobre la apuesta que había hecho con Edgar Freesia, capitán del actual ejército sajón de 200 efectivos. Debía luchar sin armadura y con las manos desnudas. Tanto Arturia como Mordred parecían horrorizados de que Gale hubiera llegado a tal acuerdo sin consultarlos primero, pero Gale estaba en su derecho de hacerlo. No se sabía que ningún guerrero sajón de la leyenda fuera débil, ni se supiera que retrocediera ante un desafío de batalla. Dio la casualidad de que Gale había visto a Shirou cargarse en los ejércitos por su cuenta antes, y junto con la impresión que Gale tenía de Shirou, la apuesta se había hecho con la mayor confianza. No se podía rechazar, y no era como si, para empezar, Shirou no se hubiera preparado con Merlin para tales situaciones. Iba a ser un poco temprano, pero si les ganaba aliados, valía la pena el riesgo.
Arturia se paró con Natalia a un lado, mordiéndose los labios y reprimiendo su impulso de luchar junto a él. Se sentía marginada, una experiencia completamente nueva para ella, y la estaba volviendo loca. Sin embargo, aún no era el momento de que ella actuara bajo su apariencia de doncella. Seguía cambiando su peso de un pie al otro, y Natalia le susurraba constantemente, quien parecía más ansiosa de que Arturia saltara y revelara su tapadera que de preocuparse por Shirou. De todos modos, fue culpa de Shirou que Natalia tuviera esa mentalidad. Las hazañas que Shirou había logrado en su ascenso a la realeza fueron escuchadas y, en ocasiones, presenciadas por la propia Natalia. Mordred estaba más cerca de Shirou que de Arturia. Estaba frunciendo el ceño, su expresión se convirtió en un profundo ceño fruncido y su lenguaje corporal con los brazos cruzados indicaba que estaba lista para arremeter contra cualquiera que la molestara. Al principio parecía que tenía toda la intención de iniciar una pelea, pero pronto vaciló cuando él le dirigió una mirada de advertencia. No estaba ciego y sabía que ella solo estaba preocupada por él. Ella gruñó, frotándose la nariz con un dedo, pero no dejó de fruncir el ceño. Mordred nunca lo dijo, pero estaba claro incluso para Merlin que se había encariñado con Shirou. Él era su apoyo, su escudo en el que apoyarse si alguna vez se sentía abrumada o en peligro. Era casi como un niño que busca la seguridad y la atención de sus padres. ¿Algún niño se quedaría quieto al ver a un padre o una madre que se pone en peligro o es menospreciado? Era el mismo sentimiento con el que Merlin a menudo comparaba a Mordred cada vez que perdía los estribos con cualquier noble que se atreviera a faltarle el respeto al rey. Sin embargo, a Mordred le importaba mucho más Shirou de lo que dejaba entrever con sus palabras y acciones. Verlo ir desarmado contra todo un ejército casi la había hecho estrangular a Gale en la cara, si no fuera por el hecho de que Arturia parecía querer hacer lo mismo. Los dos compartieron un raro momento de comprensión y aprecio, pero poco importaba en este momento. Shirou se estaba metiendo de nuevo en algo estúpido, pero Shirou les había asegurado que estaría bien. Si realmente se tratara de arriesgar su vida, entonces no dudaría en salvarla. Shirou había aprendido que su muerte traería dolor a quienes lo cuidaban. Sobre todo, no quería volver a ver a Arturia con ojos tan huecos nunca más. El único propósito real y el impulso detrás de sus acciones siempre habían sido mantenerla feliz. Ya no podía permitirse perder de vista lo que importaba en el proceso de llegar allí. Shirou calmó su mente y esperó a que comenzara el partido. Gale daría la señal en el centro y comenzaría el choque. La batalla fue en un campo exuberante. Shirou estaba solo a un lado, mientras que el ejército de Edgar estaba ansiosamente al otro. Todos habían sido atraídos a luchar con la perspectiva de derrotar a Shirou y demostrar su valía. La única pieza de equipo que llevaba Shirou era una falda escocesa alrededor de su cintura. Los músculos de sus piernas, brazos y torso fueron tonificados y definidos por la magia de Merlin hasta el punto del mito. No llevaba armas, pero a los ojos de todos, su propio cuerpo era la herramienta de guerra más fuerte. En el centro del campo, Gale levantó un brazo y luego lo bajó rápidamente. Partido, inicio. De repente, había comenzado. Shirou se tensó, viendo a una multitud de cientos de personas cargando hacia él. No entró en pánico. Él no cedió. En cambio, asintió hacia Mordred. Era hora de que Mordred hiciera su parte como le había explicado Merlin. Al recibir la señal de Shirou, Mordred dejó de lado sus reservas con respecto a la apuesta y se enderezó. Las alas en su espalda imbuidas de magia, se desplegaron y se expandieron hacia el cielo. Las plumas comenzaron a bailar dentro del ojo de una tormenta en lo alto. De repente, Mordred parecía estar flotando, con una luz pálida que emitía sus alas y se filtraba hacia afuera para envolver el aire sobre Shirou. La armadura de Mordred no era solo para exhibirse. Estaba imbuido de la magia de ilusión de un incubus, similar al encanto de un sucubo. Era una magia construida sobre los sueños y la imaginación del espectador. Tiwas, la palabra salió de los labios de Mordred. Victoria. La runa nórdica del honor. La fuerza lo era todo en la mitología nórdica. Daba prestigio, carisma y estatus. No se creía que la representación de tales atributos se mostrara por mérito, sino por favor.
Solo aquellos que fueron dignos pueden ingresar al gran salón de los guerreros escoltados por las manos de una valquiria. La magia de Merlín hizo efecto sobre la multitud cautivada. La luz comenzó a brillar en medio de la helada ráfaga de lluvia y, por un momento, pareció como si Mordred hubiera volado hacia Shirou y le hubiera echado los brazos al cuello antes de desvanecerse. Sobre la frente de Shirou apareció el símbolo de Tiwaz. Con la repentina desaparición de Mordred y la imagen que invocaba con su atuendo, el fenómeno solo podía interpretarse por lo que era. Bendiciones de la Valquiria sean contigo. Para empezar, los sajones habían albergado sospechas sobre Mordred desde el principio. Era una mujer con armadura que seguía al lado de un guerrero, y ahora había demostrado que era una especie de espíritu divino. Ella solo podía ser una de las numerosas manos y pies del Gran Padre Todopoderoso que vigilaba a todos. En realidad, Mordred seguía exactamente donde estaba, pero los sueños eran poderosos y los destinatarios solo veían lo que imaginaban que habían visto. El área cayó en susurros silenciosos, los sajones cargando hacia Shirou perdiendo su impulso. ¿Y qué? Superado en número y luchando solo, Shirou sabía que no podía desaprovechar la oportunidad. Apretó las manos en puños, clavó los talones en el suelo y echó a correr. Lucharía no solo como él mismo, sino con un estilo que Merlín había ayudado a idear en un mundo de sueños. La mayor extensión de sus capacidades pertenecía a su rastreo. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera opciones. Él mismo era una espada, inflexible e insensible. Se lanzó hacia adelante y directamente a la refriega. Su cuerpo estaba hecho de acero. No esquivó cuando llegaron los golpes. Les dio la bienvenida con los brazos abiertos, sin saber lo loco que les parecía a sus atacantes. Las hachas, lanzas y espadas que apuntaban a lacerarlo, apuñalarlo y destriparlo no eran más que una decoración en sus ojos. Las chispas llovieron sobre el suelo en un amplio arco con el sonido del metal chirriando cuando los ojos de bronce se entrecerraron. Una espada fue atrapada entre dos dedos y aplastada en el mismo agarre. Eso no es posible, se murmuró una sola oración antes de que una mano grande agarrara la pierna de un hombre y lo arrojara por el campo hacia otros 3 hombres, dejándolos inconscientes. El objetivo de Shirou no era matar. Era para inmovilizar. De pie en medio de la lluvia, los rayos iluminaron sus rasgos. No fue solo una fuerza abrumadora lo que ganó la victoria, fue la intimidación. Si el enemigo no estaba dispuesto a luchar, entonces, por defecto, la batalla ya estaba ganada. Los sajones intentaron recuperar la compostura racionalizando lo que habían visto, pero fue imposible. Shirou no les dio tiempo a los sajones para recuperarse. Un hombre con las manos desnudas y sin armadura contra un ejército no era algo que fuera realmente posible sobre la premisa de la fuerza física solamente. Incluso Lancelot lucharía y ese hombre era un monstruo en combate. Sin embargo, Shirou no podía ser retenido por los estándares ordinarios. A diferencia de Lancelot de Perlesknight, Shirou era un magus, un espadachín mágico a los ojos de su reino. El reino no protegió al rey, el rey protegió al reino. La hechicería de Shirou siempre se había orientado hacia el combate en lugar de la investigación. Rastrear. Refuerzo activado, pero alterado por Merlín. Desde las tierras más allá del horizonte viene trayendo el fin de una era. Los patrones destellaron en el cuerpo de Shirou, dando lugar tanto al asombro como a la desesperación. Los símbolos pintados sobre su cuerpo eran de hecho runas en funcionamiento, y los 2 más prominentes y reconocibles destellaron imponentemente a su llamada. Uruz, la fuerza de voluntad, y Ansus de la vitalidad. La fuerza de voluntad y la vitalidad para seguir luchando era una combinación aterradora. Una lluvia de flechas se disparó abruptamente hacia Shirou, pero el armamento a distancia mortal pareció rebotar inofensivamente en él después de dejar pequeñas muescas y rasguños. En un momento, Shirou estaba parado en el centro del campo, y al siguiente, los sajones comenzaron a volar uno por uno. Fue entonces cuando los sajones comprendieron que no se enfrentaban a un solo hombre. Se enfrentaban a una leyenda. Golpéenles el trasero. ¡Wow! Corte superior. Gancho de izquierda. El comentario de Mordred no pudo ser escuchado por aquellos afectados por la magia de Merlín. A lo lejos, Edgar no podía creer lo que estaba viendo.
Ese hombre, ese poder místico, y el estruendo de los truenos con cada golpe, era inhumano. Los ojos de Edgar se apartaron de Shirou y se dirigieron a un martillo en particular del que Edgar recién se estaba dando cuenta. Había permanecido en el área central del campamento fuera de la vista después de que Shirou lo dejó allí antes de la batalla y, como tal, Edgar aún no lo había visto. Ahora, sin embargo, no había forma de que el martillo no se notara. Estaba brillando, chisporroteando con zarcillos de relámpagos que serpenteaban arriba y abajo del eje del martillo que crecía en poder a medida que luchaba Shirou. En la empuñadura del martillo, la energía mágica convergía y formaba una espiral visible. Edgar trazó con creciente claridad la espiral de poder mágico que emanaba del martillo hacia las nubes y hacia el corazón de la tempestad que se elevaba sobre sus cabezas. El portador del viento y la lluvia, y el dueño de un martillo que provoca una tormenta. Solo había un ser así en la mente de Edgar, un dios de la guerra nórdico. El cambio vendría, y vendría rápidamente. Edgar todavía creía que Gale y Natalie eran tontos por sugerir la coexistencia con los lugareños, pero un hecho es cierto en cualquier época. El que posee el puño más fuerte triunfa sobre todo, pero Edgar interiormente añadió una línea más. El que posee el mayor ingenio, escribe la historia. Con el poder y la capacidad que Edgar estaba presenciando ante él, la guerra seguramente podría terminar. Él se aseguraría de ello. Gracias por leer. Próxima actualización. Destino. Matar. patreon.com/Parcasius. Si desea dejar una reseña y comentarios sobre el libro, vaya aquí. Fate de Legacy Dark. Amazon requiere un valor de $50 en compras y las revisiones de Google están actualmente inactivas. Dicho esto, quería al menos saber qué piensan de él las personas que compraron el libro. Anuncio de Ito. Mi primer libro ha sido publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Fate Legacy Dark, nombre del autor. Parcasius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Los enlaces al libro se pueden encontrar aquí. Fate Legacy Dark. California. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchas se vieron obligadas a migrar. Cuando los eventos que llevaron a la tragedia anterior ocurran una vez más, Kevin Black tendría que aprender que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el viaje de entrada. Capítulo 83. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 6. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Cuanto más larga sea la espera, mayor será la tragedia resultante. Esta era la forma de vida misma. Los imperios surgen y caen, las civilizaciones comienzan y terminan, era un ciclo inmutable incluso para los magos. Incluso los más fuertes de todos ellos, los nacidos en la era de los dioses y los más afines a las artes místicas, encontraron su fin en la vejez. Donde hay un comienzo, seguramente hay un final. Sin embargo, el final de una era simplemente señala el comienzo de otra, y esta vez seguramente su era había llegado. No había ninguna duda en la mente de Morgan. Todos estos años de planificación cuidadosa, examinando su trabajo, descartándolo y luego comenzando de nuevo, no sería en vano. Si todo lo que la realidad tenía para ofrecer era la sombría negatividad de los celos, el anhelo y el despecho, ¿por qué nació ella si toda la felicidad y los elogios iban a ser para el niño más pequeño? Eran hermanas, mujeres nacidas de un linaje de la realeza y, sin embargo, solo una era reconocida. Tal vez aquí fue donde se desilusionó por primera vez con todo. Esta era la historia de una mujer que había caído en los pozos de su propia desesperación y aprendió a despreciar todo lo relacionado con su vida. Ríe, sonríe, bufa. ¿Es divertido, no? Ver a una tonta luchando desesperadamente por atención y elogios que nunca tendría. Érase una vez, había pasado horas perfeccionando todo tipo de etiqueta noble hasta el punto de que era conocida como la más elegante de todas las damas en la tierra. Ningún pretendiente jamás la negaría, ningún erudito afirmaría saber mejor que ella, para qué era todo.
Todo fue solo para ser regalada como novia para un matrimonio político. Su querido padre nunca la había reconocido, y en cambio centró sus esfuerzos en una profecía pronunciada por un mago mujeriego. Con ese fin, le dio a la pequeña Arturia la protección de su caballero de mayor confianza, e incluso escondió a Arturia de todo daño. Morgan nunca olvidaría esta escena. Si Arturia iba a ser la luz de la luna, entonces no era más que el telón de fondo, a pesar de su condición de hermanas. Si Arturia iba a ser rey a pesar de su género, entonces Morgan, como primogénita, básicamente había perdido toda su herencia por el segundo hijo. La forma en que la bebé Arturia la había arrullado ignorante de todas las cosas que tenía fue la gota que colmó el vaso para Morgan. Ella no tocaría el apoyo de un segundo violín como su padre le había pedido antes de morir. Demostraría que todos estaban equivocados y demostraría que era igualmente capaz de permitir que el reino prosperara bajo su gobierno. Esa sería la mayor forma de venganza. Para probar su propio valor mientras escupía en las caras de aquellos que robaron lo que era suyo por derecho. Ni siquiera consideró lo que sucedería si fallaba, ya que esta era una de las deficiencias que Uther había visto hacía mucho tiempo. Morgan poseía una mente y una fortaleza excelentes, pero nunca consideró la opción del fracaso. No, tal vez ella nunca entendió las intenciones de Uther desde el principio, perdida en su propia envidia, y esta fue quizás la mayor tragedia de una caída en espiral descendente hacia el odio. Morgan de Fer pronto se convirtió en Morgan de Witch, la que planeó derrocar un reino para gobernarlo como propio. Había estado esperando su momento durante años y ahora estaba lista para actuar. Todo condujo a este punto de su vida, escondiéndose en un espacio etéreo tenue de su propia creación y estudiando las complejidades de la teoría de los límites. Tenía un plan desde el principio, pero se vio obligada a desecharlo debido a variables imprevistas que surgieron al lado de su hermana menor. Lo que era aún más desconcertante era que el mocoso nació con todo, pero aún así tenía un carisma que atraía la lealtad de los talentosos. Peor aún, se casó por amor, un concepto que la propia Morgan nunca conoció. La pequeña Arturia realmente lo tenía todo, por lo que pronto comprenderá cómo se siente que le quiten todo. Cuanto más tienes, más te das cuenta de lo que has perdido al final. Llorará. Llorar. Desesperación. O jurar venganza sobre las tumbas de sus hijos y de su marido. La vanidad de Morgan le hizo suponer que Arturia seguiría sus pasos como para justificar sus propias acciones. Solo entonces, cuando los dos se conocieran a través de la comprensión mutua de la pérdida y el dolor, estaría dispuesta a escuchar lo que sea que su hermana mocosa tuviera que decir. Solo aquellos que entienden cierto tipo de dolor pueden calificar para sermonear a aquellos que han soportado el mismo dolor. Por eso sabía que si este día alguna vez llegaba, no terminaría en perdón ni en palabras de consuelo, sino en una furia y una devastación desgarradoras. Arturia caería en su propia locura, y entonces conocería las motivaciones que habían llevado a la propia Morgan a cometer tales actos. En este punto, no le importaría a Morgan si la mataran o no. Al menos alguien podría entenderla y estar cerca, para proteger el reino en su lugar. Entonces, el plan debe continuar. Paralizaría a Camelot de adentro hacia afuera, pero al final, Camelot era fuerte. No podía imaginarlo cayendo solo por quitar al rey y la reina actuales. No cuando todavía estaba viva para mantenerlo en pie. Después de todo, ¿cuál era el punto de luchar por el control del reino si no quedaba nada para gobernar? Si no fuera por Chiron Stone, Morgan habría actuado mucho antes. Ahora bien, murmuró sombríamente, con los dedos curvándose y el dedo índice apuntando hacia un círculo mágico. Deja que comience. Matar a un monstruo, sino a través de la fuerza bruta o la habilidad, era convertir su fuerza en debilidad, y todo comenzaría a través de las manos de una sola persona. Querida niña, tal vez todavía pueda ser útil. Mordred se estremeció mientras silbaba por la incomodidad, una mano se colocó rápidamente en su sien izquierda, pero la acción pasó desapercibida en gran medida dentro del estruendo del acero resonante y la armadura reverberante. Nadie fue más sabio, ya que la propia Mordred rápidamente educó sus rasgos, cuando notó que Chirou miraba en su dirección. Juró que Chirou tenía una extraña habilidad para detectar cada vez que algo la molestaba, aunque supuso que era su culpa por no ser tan sincera.
Sabía muy bien que dijo e hizo muchas cosas que no necesariamente pretendía proteger su imagen como caballero y evitar que otros la conocieran demasiado bien. Sin embargo, este era un mecanismo de defensa que se derivaba de un miedo inherente a que otros la rechazaran. ¿A qué tipo de caballero le gustaban las cosas lindas? Al ver un animal o un pequeño cerdito o un cachorro, por ejemplo, tenía la necesidad de abrazarlos, pero nunca actuaba de acuerdo con esos impulsos. Para empeorar las cosas, incluso se jactaba de lo débil que tenía que ser un caballero para que le gustaran esas cosas. Por eso se había quedado con la cara roja cuando apareció en su habitación un día y encontró una fila de pequeños animales de peluche que Chihiro había preparado en secreto para ella. El demonio podía ver a través incluso en el peor de los días, y lo que sucedió justo ahora no fue diferente. Es posible que Chihiro no la haya visto estremecerse, pero la forma en que miró en su dirección decía mucho de su intuición. Ella le sonrió irónicamente y articuló que estaba bien. No había olvidado su promesa de acudir a él si alguna vez tenía problemas. Por la misma razón, ella no quería aprovecharse de este hecho y cargarlo con simples trivialidades. Ella solo estaba teniendo una migraña. Ella estaba segura de eso. Además, se sentiría demasiado culpable si Chihiro tuviera un desempeño inferior en su tarea actual solo por su bien. Chihiro estaba en medio de todo el caos y rápidamente dejaba la impresión de un guerrero nórdico imparable. ¿Qué pasaría si de repente dejara de luchar para tomarle la temperatura o algo tan estúpido como eso? Conociendo a Chihiro, definitivamente era algo que haría sin dudarlo. Entonces, no. Ella no iba a decirle que de repente no se sentía bien. Patearles el trasero. Pronto estaba gritando de nuevo. Hizo una mueca, los latidos en su cabeza casi la hicieron gemir, pero era mejor que eso. En su lugar, gruñó y tomó la decisión de usar su casco de nuevo para que nadie notara su mueca de dolor. Miró sus manos y notó que estaban temblando, la tez de su piel parecía algo pálida. ¿Por qué estaba teniendo fiebre ahora de todos los tiempos? Sus rodillas temblaron, causando que se cayera, pero ocultó su repentina debilidad pareciendo como si tuviera la intención de sentarse en primer lugar. Inclinó la cabeza en el segundo siguiente y no se atrevió a mirar hacia donde Chihiro debía haber estado vigilándola para asegurarse de que estaba a salvo y feliz. El sentimiento fue recibido con mucha calidez, pero no fue necesario en este caso. Mordred estaría condenada si ella fuera la razón por la que Chihiro fallaría en algo, así que apretó los dientes y aguantó, sin saber que no era a Chihiro a quien debería haberle prestado atención. No muy lejos de Mordred estaba Arturia. A diferencia de Chihiro, que estaba peleando en una apuesta, notó la repentina debilidad de Mordred y se acercó después de hacerle una señal a Natalie. La magia de Merlin era potente hasta el punto de que, a menos que las personas buscaran activamente a alguien en particular, no serían encontrados en la ilusión. No hace falta decir que cuando Mordred de repente se encontró siendo estabilizada por Arturia de todas las personas, se congeló. La admiración que Mordred tenía por Arturia en su tiempo como rey todavía estaba allí, y solo había crecido mientras observaba a Arturia hacer todo lo posible para cumplir con sus deberes como reina en Camelot, a pesar de sus deficiencias en el papel. Lo que Arturia no sabía, aprendió mucho en parte de Lady Guinevere, pero Mordred había visto los esfuerzos de Arturia y entendió lo difícil que era comenzar a actuar como una dama noble después de crecer como un hombre. Si la propia Mordred decidiera vivir la vida como mujer, ya podía imaginar lo difícil que sería. El hecho de que Arturia perseverara era digno de elogio. ¿Estás bien, Mordred? La voz siempre serena de Arturia resonó en los oídos de Mordred, dejando claro que no había forma de ocultar su debilidad del ojo perspicaz de Arturia. El tiempo que los dos habían pasado en compañía del otro había fomentado una relación de parentesco. Era un hecho que los dos eran familia, e incluso si no se llevaban bien, aún así prestarían ayuda sin dudarlo. Estoy bien, tartamudeó Mordred, su expresión sonrojada por la vergüenza por mostrar su debilidad a alguien a quien admiraba. Trató de ponerse de pie para probar su punto, pero fracasó cuando sus piernas actuaron como gelatina y se aflojaron. Ni siquiera podría levantarse aunque quisiera. Estaba medio levantada del suelo y eso era lo más lejos que podía llegar, sin importar cuánto se esforzara. La mirada que Arturia estaba lanzando sobre Mordred no causaba fin a su mortificación.
Estoy bien, de verdad, enfatizó Mordred sin ningún efecto. Está bien, creo que me he estado esforzando demasiado y he tenido fiebre. Tal vez no pueda moverme en este momento y necesite ayuda, pero aún así debería estar bien para cumplir con mi deber como guardia del rey. Un pequeño descanso. Bien. Siempre es mejor ser honesto y saber cuándo pedir ayuda. Espera, debería escribir eso para enseñárselo a Artus y Annabel más tarde. Arturia realmente sacó un bloc de papel y una pluma para escribir. No es la primera vez que Mordred notó que los aspectos de Arturia habían cambiado desde que se convirtió en madre. Ahora bien, vamos a llevarte a un lugar para descansar. Conociendo a Shirou, él debería poder manejar el resto. De hecho, confío en él. ¿No es así? Bien. Tomaré tu ayuda. Mordred admitió. Arturia asintió y con cautela ayudó a Mordred a ponerse de pie antes de que los dos comenzaran a caminar hacia la tienda preparada para Natalie. Una vez allí, Arturia colocó a Mordred con cautela en una cama y la cubrió con una manta. Para gran confusión de Mordred, Arturia no mostró ninguna intención de volver a observar a Shirou. En cambio, acercó una silla y se sentó cerca de la cama de Mordred. Claramente se estaba quedando atrás por el bien de Mordred para cuidarla adecuadamente. Ni una sola vez la atención de Arturia se desvió. Sin embargo, Mordred simplemente no estaba acostumbrado a este nivel de preocupación, salvo Shirou, que se había convertido en parte de su vida. ¿Tú, qué estás tratando de hacer? Mordred dijo nervioso. Soy el tipo de persona que no puede descansar adecuadamente cuando alguien me mira fijamente. ¿Es eso así? ¿Vas a continuar? Mordred cerró la boca, notando la respuesta de Arturia por lo que era. Su postura. Arturia no se iría a pesar de cualquier excusa que se le ocurriera a Mordred. Mordred resopló, apartó la cara y se subió la manta hasta el cuello. Los dos no hablaron una palabra más, pero en el silencio, Mordred de repente se sintió agradecida de poder experimentar este tipo de situación en su vida. Le habían enseñado desde el principio que la única persona en la que podía confiar era en ella misma, pero ahora era diferente. Por primera vez en su vida, salvo Shirou, sintió lo que era ser parte de una familia. El cuidado y la preocupación incondicionales que se mostraban entre los parientes habían sido demasiado extraños para ella, pero ahora entendía por qué algunas personas estarían dispuestas a morir por el bien de sus parientes. Fue una sensación agradable. Gracias, murmuró en voz baja. ¿Dijiste algo? Nada. No dije nada, así que déjalo, se evadió Mordred. Mientras tanto, Shirou concluyó su combate ante el asombro de los sajones que miraban. Horas más tarde, Arturia solo podía observar con preocupación cómo Mordred comenzaba a retorcerse de dolor dentro de su tienda compartida, retorciéndose de un lado a otro sin encontrar alivio. El sudor enmarañaba sus cejas, sus ojos se apretaron con fuerza mientras se mordía el labio inferior. El primer instinto de Arturia fue sentir cualquier magia, pero no pudo sentir nada por el estilo. O al menos, podría ser un tipo que ella era demasiado inexperta para detectar. Por supuesto, podría no ser magia en primer lugar. Arturia nunca había tenido experiencia con resfriados y fiebres ya que su constitución casi le impedía contraerlos, pero incluso ella podía decir que esto no era normal. Era quizás una de esas famosas enfermedades o plagas de las que había oído hablar. Ella no lo sabía, ya que no era una experta. Por lo tanto, instantáneamente decidió buscar una consulta. Si había alguien con la respuesta y podía tener tanto conocimiento como Merlin, era Shirou. Sin embargo, Arturia no fue el único en llegar a esta conclusión. No lo hagas. Justo cuando Arturia se había levantado para irse, una mano agarró el dobladillo de su vestido. Estoy bien. Esto es solo un dolor de cabeza, suplicó Mordred, esforzándose por mantener los ojos abiertos. Multa. Entonces, ¿por qué tu agarre era tan débil y tu respiración tan dificultosa? Arturia no creyó ni una palabra de lo que dijo Mordred, pero podía ver el pánico en su mirada. Lo más probable es que no quisiera poner a Shirou en una mala posición. Si se enteraba de que había algo mal con ella, definitivamente abandonaría la misión actual y regresaría a Camelot para buscar la guía de Merlin si no podía encontrar una manera de solucionarlo. Sabes tan bien como yo qué tipo de persona es Shirou. Solo lo enojarás si no le dices.
Mordred se estremeció, encogiéndose de nuevo en sí misma, pero sin perder el control de Arturia ni una sola vez. Solo dame hasta mañana. Esto es solo un resfriado. Pasará con un poco de descanso. Arturia suspiró. Al igual que ella, Mordred poseía el mismo nivel de terquedad. No tenía sentido discutir, ya que no había forma de que pudiera convencer a Mordred de lo contrario. Según ella misma, era una batalla perdida que solo serviría para tensar su relación con Mordred. Además, sabía muy bien cómo se sentía Mordred en su adolescencia con Shirou. Uno de sus peores temores siempre había sido arrastrarlo hacia abajo en lugar de luchar junto a él. Bien. Tienes hasta mañana. Le diré a primera hora de la mañana si no estás mejor. Ella concedió a pesar de su mejor juicio. Solo podía esperar que no estuviera cometiendo un error. Ya había hecho suficientes de esos a lo largo de su vida. Aquí está la esperanza de que la tendencia no continúe. Shirou, por favor dime que no me estoy equivocando. Fanart para el capítulo 76 de Alex Kellaren de DeviantArt. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo patrocinador, Davek Dragon. 01. Próxima actualización. Fate. A Tale of Two Swords. P. com/Parcasius. Enlace del libro. Fate de Legacy Dark. California. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchas se vieron obligadas a migrar. Cuando los eventos que llevaron a la tragedia anterior ocurran una vez más, Kevin Black tendría que aprender que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el viaje de entrada. Capítulo 84. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 7. Shirou decidió que Arturia no era muy buena para ocultarle un secreto. Era difícil de leer para otras personas, pero para él, que la conocía desde que eran jóvenes, era demasiado fácil. La forma en que apenas podía sostener su mirada con la suya era reveladora. Ella solo hacía eso cuando se sentía culpable o estaba equivocada, casi como la vez que él la atrapó con la mano en un tarro de galletas, del que le dijo explícitamente que no comiera en su infancia. Este evento ocurrió el día en que Sir Hector lo presionó para que dejara de alimentar a Arturia con demasiados dulces que afectarían negativamente su dieta. Por supuesto, Arturia no estaba muy entusiasmado con la idea, pero Sir Hector se mantuvo firme, de ahí el incidente del tarro de galletas. La niña Arturia había robado los dulces en el interior cuando pensó que no había nadie alrededor solo para ser atrapada por él en medio de la acción. Le habían metido una galleta en la boca mientras su mano derecha ya estaba en el proceso de pescar otra. Incluso tuvo el descaro de acelerar su ritmo de consumo cuando él se acercó, llenándose la boca y luego rehuyendo su mirada cuando él la miró con reprimenda. Tenía migas en los labios y las mejillas, por lo que era imposible negar su culpa, pero negar que lo hizo. Su cara de póker era legendaria incluso en su infancia, pero él ya sabía qué buscar. Su rostro no era tan inexpresivo como pensaba. Aquí y allá, había un parpadeo en sus ojos y un sutil mordisco en su labio inferior. Además, si él la miraba el tiempo suficiente, ella siempre sería la primera en ceder si no estaba del lado de la razón. Sin embargo, su lenguaje corporal fue quizás el más honesto. Usando su armadura, sería difícil de ver, pero cuando no estaba en su armadura, estaba claro que estaba inquieta. Entonces era lo mismo que ahora. Arturia estaba evitando cuidadosamente su mirada, pero la forma en que se movía de vez en cuando era imposible para él pasar por alto. Los eventos del día habían terminado. La apuesta entre Gale y Edgar llega a su fin con la victoria de Shirou, y Shirou y Arturia se retiran a pasar la noche en su propia tienda adquirida por Natalie. Mordred estaba descansando en el lado opuesto de la habitación, con los ojos cerrados en un sueño dichoso. De vez en cuando, Arturia miraba en dirección a Mordred, pero siempre lo hacía cuando estaba segura de que Shirou no estaba mirando. Le dio su palabra a Mordred y la mantendría. Shirou y Arturia acababan de ponerse un saco de dormir después de los eventos del día, y ambos estaban mirando un espejo de agua que mostraba a Artus y Annabel durmiendo en su cuna.
Los dos estaban envueltos en bultos de tela mientras Merlin parecía estar leyéndoles un cuento de hadas, cuyo contenido no se podía escuchar, pero sin duda enfurecería a Arturia si los escuchaba. Merlin era en parte íncubo y mujeriego. Lo que él consideraba adecuado para los niños era muy diferente al de Arturia, y era esta diferencia de perspectiva la que impactaría directamente en el sentido común de los niños. De todos modos, para Shiro y Arturia, que estaban luchando por el bien de la paz, solo poder ver a sus hijos a salvo fue suficiente para darles tranquilidad. Con Artus y Annabel en buenas manos, los dos apagaron el espejo de agua y se acomodaron para pasar la noche. Se acostaron uno al lado del otro en sus petates. Las camas eran un lujo en los campamentos del ejército, y ningún comandante experimentado desearía gastar más recursos en adquirir caballos de carruaje para tirar de una cama en lugar de carga. Los rollos de cama se colocaron uno al lado del otro, los dos yacían uno al lado del otro con los hombros tocándose. Ninguno habló una palabra. En el caso de Arturia, ella estaba pensando en la progresión de su plan actual. Actualmente, todo iba bien. Habían reclutado la ayuda de Gale, quien ahora reclutó la ayuda de Edgar después de una apuesta con Shirou para enfrentarse al ejército de Edgar. Todo lo que quedaba ahora era continuar reuniendo una fuerza lo suficientemente grande como para instaurar a Natalia como la reina gobernante de los sajones. Arturia frunció los labios. Todo sonaba muy bien, pero el significado de erigir a Natalia como reina significaba una guerra civil para los sajones, y ellos serían los instigadores. Ella no era de las que creía en supersticiones, no. En realidad, ella creía en las supersticiones, ya que creía en los goblins cuando era niña y también los vio de primera mano más adelante en la vida, pero ese no era el punto. El punto era el karma de todo. No pudo evitar sentir que de alguna manera sus acciones regresarían a ellos en un círculo completo. Shirou, por otro lado, estaba pensando en algo completamente diferente de Arturia, a saber, lo que ella también estaba tratando de ocultarle. En su experiencia, había aprendido que lo que no sabía, seguramente regresaría para morderlo en el trasero. Por eso siempre era mejor cortar un problema de raíz antes de dejar que se pudra. En un solo movimiento, se puso de lado y miró directamente a la cara de Arturia, observando la forma en que ella se tensaba e intentaba darle la espalda. No estaba pasando. Él envolvió un brazo alrededor de ella y suavemente la hizo rodar hasta que los dos se miraron cara a cara en completo silencio. Su cabello enmarañado en su frente, que observó, había desarrollado una capa de sudor frío, y la temperatura ni siquiera era tan cálida hoy. Estaba nerviosa por haber sido atrapada. De eso no tenía ninguna duda. Era lo mismo que los criminales en una sala de interrogatorios cuyas manos sudaban profusamente o cuyas frentes sudaban con gotas de sudor. Shirou sabía lo que le decía a Arturia, por lo que siguió mirándola a los ojos en lugar de hablar. Si estuviera del lado de los justos, entonces no tendría motivos para echarse atrás. No estaba en su carácter, pero si desviaba la mirada, se acababa el juego. Y bingo. Allí estaba. No movió la cabeza ni apartó la cara, pero sus pupilas miraron hacia abajo en lugar de directamente. Arturia, su voz la hizo estremecerse por un minuto. Debido a que la rodeó con un brazo, pudo sentir la forma en que ella comenzaba a inquietarse. ¿Sí? Trató de fingir ignorancia, subconscientemente batiendo sus pestañas hacia él y encorvando sus hombros. Estaría mintiendo si dijera que su intento no fue efectivo, pero logró mantener la neutralidad de su expresión. Arturia, ¿sabes lo que estoy preguntando? Sí. Sí, lo hizo, pero eso no significaba que Arturia simplemente diría en voz alta lo que le estaba ocultando. No es nada, desvió ella, sus pupilas se movieron hacia atrás para mirarlo a los ojos, pero sin determinación. Si no, él no estaba comprando eso. Arturia, dijo su nombre rotundamente otra vez. ¿Qué me estás escondiendo? Él la miró fijamente, sabiendo perfectamente que cuanto más tiempo mirara, más probable sería que ella cediera. Por un momento, pareció como si fuera a hablar, su boca se abrió y luego se cerró mientras fruncía los labios. Sin embargo, miró en dirección a Mordred y luego endureció su resolución. Una promesa era una promesa. ¿Quién dice que estoy escondiendo algo? Shirou tuvo que admitir que Arturia podía ser obstinada cuando quería serlo.
Sin embargo, no se perdió la forma en que Arturia había mirado a Mordred. Siguió su mirada y tarareó mientras pensaba. ¿Es Mordred? La pregunta hizo que sus rasgos quedaran en blanco, lo que significaba que no estaba muy lejos de la verdad. Él pensó en presionarla, y luego ella fue e hizo una pregunta prohibida con la esperanza de cambiar de tema. Terminó canalizando su propia curiosidad y sospechas en un solo rastro de pensamiento. ¿Por qué preguntas por Mordred cuando estoy justo frente a ti? Ella entrecerró los ojos impecablemente, atrapándolo con la guardia baja. Dime, ¿cómo os conocisteis Mordred y tú? Oh chico. Pregunta cargada allí mismo que no tenía intención de responder. Shirou se puso rígido y automáticamente abrazó a Arturia, distrayéndola efectivamente ya que el cambio temporal en su físico era más que visual. No ayudó que no pudiera caber en su propia ropa de tamaño estándar y que estuviera durmiendo semidesnudo en una falda escocesa. La calidez de su abrazo y la ternura de su toque hicieron que la mente de Arturia se quedara en blanco y vagara por otra parte. 3 niños eran su objetivo actual, y todavía le faltaba un tercero. Ella no lo estaba mirando con los ojos tan sutilmente. Ella era un caballero. Ella no hizo sutil. Su cara estaba presionada cerca del surco de su hombro mientras sus manos comenzaban a vagar. Deslizándose fuera de su saco de dormir, se metió en el de él y decidió usarlo como su cama. La conversación terminó en ese momento, y Shirou se dio cuenta de que estaba temporalmente bien con este resultado. Por más preocupado que pudiera estar por lo que Arturia le estaba ocultando, no se atrevió a caminar por las turbias aguas de la investigación de Arturia. Es mejor dejar algunas cosas recordadas y nunca hablar de ellas. Mordred parecía estar perfectamente bien por la mañana, pero Arturia continuó escudriñándola después de vestirse adecuadamente y desearle a Shirou que le fuera bien en su reunión con Natalie, Gale y Edgar. Arturia se había despertado con Shirou antes, y ahora que él se había ido, los únicos que quedaban en la tienda eran ella y Mordred, que acababa de despertarse del sueño. Por difícil que fuera de aceptar, ella y Mordred compartían una buena cantidad de similitudes, y no eran solo sus características. La terquedad corría en la familia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Arturia, caminando al lado de Mordred y ofreciéndole un vaso de agua. Observó cómo Mordred aceptaba la bebida y procedió a tragar todo como una jarra de cerveza, y notó que a Mordred se le tendría que enseñar mejores modales en el futuro. Mucho mejor, respondió Mordred, usando el dorso de su mano izquierda para limpiarse los lados de la boca. Te dije que solo era una fiebre pequeña. Estoy perfectamente bien. Arturia miró a Mordred con un aire de sospecha que hizo que Mordred se callara, sus rasgos se oscurecieron. Está bien, no estoy perfectamente bien, pero es mejor que antes. Ahora se siente como un entumecimiento sordo, así que significa que va a desaparecer. ¿Es eso suficiente para ti? Arturia suspiró antes de guardar la bandeja del desayuno que había obtenido de sus provisiones en una mini mesa y se sentó al lado de Mordred. No es debilidad admitir cuando estás enfermo. Esa era la primera regla que siempre decía papá Héctor, y estoy seguro de que la conoces bastante bien. Mordred frunció el ceño. Sir Héctor era una de las personas a las que apreciaba y a las que realmente escuchaba sin ponerse temerario o a la defensiva. En otra línea de tiempo, también sería un malentendido de Sir Héctor lo que alentaría a Mordred a seguir un camino hacia el trono con la esperanza de ser aceptado por Arturia. Esto acaba de revelar cuán importante era la figura de Sir Héctor para Mordred. El viejo abuelo no tiene nada que ver con esto, pero está bien. Sé lo que estás tratando de decir, admitió Mordred. Pero mira, me siento mejor. Eso no cuenta para nada. Supongo que sí, reflexionó Arturia para sí misma, cruzando los brazos. Entonces no le dirás a Shirou. Mordred parecía casi esperanzado. No tientes tu suerte. Arturia siempre había mantenido sus principios incondicionales. Mentir conscientemente sobre asuntos que se referían al bienestar de otro ya era pedir demasiado. Ella era la reina de los caballeros, que defendía el honor y la caballerosidad como el principal código de conducta. Mordred debería saber esto. Todos los que la conocieron deberían saber esto. Se lo diré más tarde, concluyó Arturia, observando la forma en que Mordred se desinflaba, sus hombros se encorvaban y sus manos se cerraban en puños.
Sinceramente, Arturia le recordaba demasiado a sí misma cuando pensaba en el pasado, pero hacía mucho que había madurado. Piénsalo de esta manera, le ofreció a Mordred una perspectiva diferente. Estás mejorando, ¿verdad? Eso significa que cuando le diga, él sabrá que te estás recuperando. De esta manera no se preocupará tanto. Además, ¿preferirías que se decepcionara de nosotros dos por mantener esto un secreto? Mordred abrió la boca para contrarrestar el argumento de Arturia, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía sentido. Bien, pero aclaremos esto. No es como si me importara decepcionarlo, no. Es solo que no quiero arrastrarlo hacia abajo, ¿de acuerdo? Las palabras de Mordred pasaron por encima de la cabeza de Arturia. Estaba más interesada en el hecho de que un tono de rojo subía por las mejillas de Mordred mientras se tambaleaba para que no la malinterpretaran. Oye, ¿me estás escuchando? Ella asintió hábilmente. No era mentira ya que las palabras de Mordred entraban por un oído y salían por el otro. Ella no estaba traicionando sus principios. Mordred no estaba seguro de si Arturia estaba mintiendo o no, pero una cosa estaba clara: cuando Arturia pronto fue a buscar a Shirou, la sonrisa desapareció del rostro de Mordred cuando hizo una mueca. Con la hazaña de un solo sajón que se enfrentó a todo un ejército que se propagaba con las manos desnudas por la tierra, se había comenzado a correr la voz sobre el resurgimiento de Lady Natalie, y Edgar no podría haber deseado nada mejor. Marcha hacia adelante. Edgar apuntó su espada hacia adelante mientras montaba en su caballo. Detrás de él estaba todo su ejército combinado con el de Gale. Arturia y Emily viajaban en un carro de suministros tirado por caballos, mientras Mordred y Shirou caminaban a ambos lados. Partimos hacia la capital de Sex antes de dar paso al corazón de Wessex, donde Lord Orsa se sienta en su trono. La revolución estaba llegando a los sajones, y con ella, un camino para poner fin a la guerra que se había prolongado durante años. Envía los pájaros mensajeros. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Había una razón por la que Gale había acudido a Edgar primero de todos los comandantes sajones. Tenía conexiones intrincadamente vinculadas con más de la mitad de los comandantes de los ejércitos sajones y Gale lo sabía. Bastardo astuto, pero al final, fue la decisión correcta. Levanten las banderas. El favor de los dioses brilla sobre nosotros. Prevaleceremos. Edgar gritó para animarlo. Un coro de gritos respondió a su llamada, reverberando en el aire y resonando por millas. Al mismo tiempo, se dio una orden diferente que pedía una división repentina de tropas para comenzar a reforzar las fortificaciones a lo largo de la frontera sajona con los británicos, reduciendo así las tropas disponibles en la capital. Puede parecer un poco turbio, pero la verdadera victoria era un camino de astucia que aquellos que luchan en la luz nunca entenderían. La guerra nunca cambia. Terminé saltándome algunas partes de la historia de Fate in Time en Chaldea Alternative Records para concentrarme en las partes importantes, ya que planeo terminarla al mismo tiempo que termina Fate in Time. Salud. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo patrocinador, Mongostom 910. Próxima actualización. Fate Kill. patreon.com/Parcasius. Enlace del libro. Fate de Legacy Dark. California. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchas se vieron obligadas a migrar. Cuando los eventos que llevaron a la tragedia anterior ocurran una vez más, Kevin Black tendría que aprender que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el viaje de entrada.